Dios te guarde. Estamos aquí en el Centro Evangelístico Cristo Vive y en esta programación que hemos titulado La Voz Profética a cargo de la hermana Diana Santillán, que te saluda con el amor del Señor. Estamos contentos una vez más de poder estar al aire aquí a través de el Face, a través de en nuestro canal de YouTube y a través del Centro Evangelístico Cristo Vive en www.cecristovive.com. Bueno, damos las gracias a todos aquellos que nos escriben cartitas, aquellos que nos mandan sus saludos, su cariño, que Dios les bendiga ricamente. Hoy traemos un tema tremendo y me gustaría invitarte a que lo puedas escuchar completamente. Nos va a llevar un tiempo, varias semanas, poder abarcar todo este tema, pero yo creo que es sumamente importante que podamos aprender sobre esto, porque hoy en día estamos viendo muchas cosas que no entendemos completamente y necesitamos, a la luz de la palabra de Dios, comprender lo que Dios ha traído sobre su iglesia en este tiempo. El tema que vamos a abarcar durante varias semanas, y bueno, va a tomar un tiempo para darlo completamente, pero yo creo que va a ser de mucha utilidad para tu alma, para tu vida en los tiempos que vienen. Este tema es cómo reconocer un verdadero profeta de Dios. Un tema candente, realmente candente, porque hoy en día escuchamos tantas profecías, escuchamos tantas cosas que a veces terminamos confundidos y no sabemos realmente qué es lo que Dios está diciendo o qué es lo que no está diciendo. Así es que yo te invito a escuchar estas grabaciones que van a estar saliendo a través del Face, a través de YouTube y a través de nuestro sitio en Internet. La profecía más exacta de todos los tiempos, podemos comenzar a decir, es y será siempre la Biblia, la palabra de Dios. Hoy en día he visto personas hasta, no digo refutando, sino trayendo corrección a la Biblia. Tremendo, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado de indagar tanto acerca de Dios que empecemos a querer cambiar la palabra de Dios o transformarlas levemente para poder explicar ciertas cosas que suponemos que nosotros hemos recibido del Espíritu de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. Nuestro fundamento principal de toda profecía, de todo fundamento en la doctrina del Señor, siempre es y será la palabra de Dios, la Biblia, que nos fue dejado para que nosotros podamos tener una guía, un manual exacto de lo que Dios es y de lo que Dios quiere de su pueblo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19 al 21, dice la palabra del Señor: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno. O sea que necesitamos la profecía en la iglesia y Dios nos advierte de no menospreciar la profecía, pero también no nos prohíbe juzgarla, como lo hemos leído en el verso 20. Examinarlo todo, quiere decir que el Señor dice juzgar si la profecía viene de mí o no de mí. Él nunca nos ha prohibido examinar lo que escuchamos proféticamente. Dios ha estado restaurando los ministerios, lo creemos, ¿verdad? Amén. Dios ha estado restaurando cada uno de los ministerios que Él dejó sobre su iglesia, que por muchos años, muchos de ellos fueron apagados realmente, pero hoy en día Dios ha estado restaurando a través de todos estos años y los últimos ministerios, por decir así, que Dios está restaurando a través de los años 90, fue el ministerio apostólico y profético. Ahora, ¿qué es un profeta? Es aquel, vamos a dar una definición, aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Esta sería una definición de lo que es un profeta. Si hacemos un estudio amplio de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta
que desde el Antiguo Testamento hasta el último libro de la Biblia existieron los profetas. Y aún Jesús fue también visto como un profeta. En Juan capítulo 4, verso 19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Porque él, le dijo la realidad de aquella mujer samaritana. Pues le dijo, llama a tu esposo. Y le dijo, yo no tengo esposo. Como que le agarró un poco de vergüenza, ¿no? Y le dijo, el Señor bien has dicho, porque 6 esposos has tenido, pero que ninguno de ellos ha sido tu esposo. Es como muchas veces nosotros sabemos decir mi esposo, ¿y cuál es su esposo? No, y si el segundo, el tercero, quién sabe, el quinto, el sexto, ya no es su esposo, hermano. Olvídese, usted se casó una vez delante de la presencia de Dios, ese fue su esposo. Los demás para Dios no cuentan. Las elecciones que usted hizo después, para Dios no cuenta. Él vio su esposo. El pacto que hizo usted delante del Señor es lo que cuenta. Gloria al Señor. Aunque la modernidad de hoy en día nos dice otra cosa, la Biblia sigue diciendo lo mismo acerca del matrimonio. El Señor no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Dice, aunque sabemos de la necesidad de este ministerio entre la iglesia, también vemos la necesidad de que conozcamos más profundamente sobre este ministerio. Yo creo firmemente que hoy en día creemos a cualquier cosa porque no conocemos profundamente la palabra de Dios. Dios quiere que escudriñemos su palabra, que meditemos en ella de día y de noche, para que nuestro camino sea prosperado y todas las cosas nos salgan bien, como dice el Salmo 1. Entonces, hermano, ahí está el fundamento de nuestra creencia. Ahí está, vamos a decir, el manual de vida por el cual nos tenemos que regir y caminar. Si no caminamos a través de ese manual de vida, es muy poco lo que podemos hacer en cuanto a la obra del Señor si no conocemos la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ver que para conocer profundamente el ministerio profético entre la iglesia tenemos que conocer profundamente la palabra de Dios. Yo nunca me canso de estudiar la palabra. La palabra de Dios es algo tan rico que cuando usted lo lee, siempre encuentra algo diferente, algo que le está hablando directamente. Preciosa es la palabra de Dios. Quiero decirle que muchas veces Dios me habla por su espíritu y me habla conforme a la palabra. Usando la palabra me habla. Y es algo precioso porque Dios confirma su palabra todo el tiempo en nuestras vidas. Entonces muchas veces queremos que Dios nos hable, pero que Dios nos hable algo diferente a lo que fue escrito en la palabra. Que Dios nos diga algo. Hermano querido, Dios nunca se va a contradecir con su palabra. Nunca, jamás. Dios se va a contradecir con su palabra. Toda profecía tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios para que sea de Dios. Si no tiene un fundamento en la palabra de Dios, déjeme decirte que yo te daría permiso examinar cuidadosamente esa profecía para saber si viene de Dios. Gloria al Señor. Bueno, estamos viendo muchos abusos que han sido realizados a través de este ministerio profético hoy en día. Y creo que todos nosotros hemos estado viendo lo que se está diciendo, lo que sale por internet, lo que sale por YouTube, lo que sale por el Face, lo que salen muchos artículos vamos a decir, de revistas cristianas, de programas cristianos. Ha habido y hay un abuso tremendo acerca de la profecía. En mi historia real, en lo que yo puedo decirte de mi vida, yo fui llamada a profetizar desde muy temprana edad, 22, 23 años, cuando recién me convertía al Señor. A través de un sueño, Dios me reveló la unción que Dios estaba poniendo en mi vida. Por razón del tiempo, no voy a contar exactamente cómo era el sueño, pero Dios me confirmó este don, esta unción que Él traía en mi vida a través de un sueño. Y luego, un día, sin yo esperarlo ni saberlo, Dios me llevó a profetizar
un mensaje para toda la iglesia donde yo acudía, donde me congregaba. Estaba realmente asustada ese día. No sabía ni siquiera lo que me estaba pasando. No tenía ninguna seguridad en mí misma, aunque sí había escuchado a Dios bastante en mi vida personal, en mis oraciones personales. Nunca había experimentado una cosa así, de llevar un mensaje a la iglesia. Yo sé lo que se siente, hermano, porque yo lo recibí. Y créame que fue una cosa tremenda. Yo ese día estaba sumamente asustada. En aquel tiempo las reuniones se realizaban como a las 4 o 5 de la tarde. Yo desde el mediodía de ese día domingo sentía una bola de fuego en mi estómago. Una bola de fuego que yo no sabía ni siquiera qué es lo que era. Pero estaba sumamente asustada de los síntomas que yo sentía. Y aún así me fui a la iglesia creyendo que si era alguna enfermedad Dios me podía sanar. Porque siempre ha sido mi fe en el Señor que Él todo lo puede. Me fui a la iglesia y sentía unos deseos tremendos. Cuando hablaba en lengua sentía que esa bola subía. Y me dio mucho temor, hermano. Yo no sabía qué era lo que me estaba pasando, pero sentí que era algo del Señor. Y comencé a orar en voz baja y escuché claramente que el Señor me dijo: cuando yo te diga, vas a hablar. Ah, Jesús, dije yo. Ahora sí que estoy mal. Ahora sí que me metí en un problema. ¿Qué es esto? Yo nunca había experimentado una cosa así. ¿Qué es esto? Yo no quería hablar en lengua. No quería para nada hablar en lengua, porque cuando hablaba en lengua era que la bola esa subía. Era como una bola de fuego que subía. Yo tenía mucho miedo. ¿Qué iba a pasar cuando esa bola de fuego saliera? Decía yo, ¿qué va a pasar? Dios mío, ¿me voy a explotar? ¿O va a explotar algo? No sé. Entonces soporté ahí esa bola de fuego orando al Señor, pero no hablaba en lenguas, por cierto. El pastor terminó de predicar y él dijo: hermanos, yo quiero que todos ahora hablemos en lenguas. Oremos en lenguas solamente. Ay, yo dije: Señor, ¿para qué me habrá pedido esto? Pero mire lo que es el Espíritu de Dios. Bueno, ante la vamos a decir, el requerimiento del pastor, todos teníamos que obedecer. Cuando comencé a hablar en lengua, hermano, esa bola empezó a subir. Ya estaba en la garganta y yo dije: Dios mío, aquí o me muero, pasa algo. Y hermano, estaba hablando en lengua cuando de pronto se cambió la voz. No era mi voz. Yo reconozco, cada uno de nosotros reconocemos la voz que tenemos aun cuando gritamos y nos enojamos con nuestros hijos. Y mira que te voy a dar. Y conocemos nuestro grito también. No era mi voz, no era mi grito. Ay, Señor, dije yo, ¿qué es esto? Empecé a hablar una lengua en otra voz que no era mía. Y por cierto, era muy potente. No me hacía falta ningún micrófono. Como ahora que tengo que usar el micrófono para que salga bien. Pero en ese momento no me hacía falta ningún micrófono, se lo puedo asegurar. Era una voz que no era mía. Y yo dije: Dios mío, ¿qué es esto? La voz habló. Salió de mi garganta y habló. Y la primera palabra que habló fue la palabra sordos. Ay, Jesús, yo dije: ¿qué es esto? Ni siquiera yo, hermano, recibía nada. Eso salía como que algo había tomado mi garganta, mi voz, y estaba hablando a través mío. Yo no sé. Y fue un mensaje muy cortito, pero con una voz potente. Yo estaba temblando de pies a cabeza. Temblaba. Yo me senté, me tapé la cara y yo dije: bueno, espérate, Diana, que ahora te dan el despido y te dicen: por favor, hermana, retírese de aquí. Porque yo dije, por aquel tiempo tocaba mi guitarra y ya estaba preparando la guitarra para irme. Toda la iglesia quedó en un silencio total.
no se escuchaba ni el bolido ni una mosca, nada. Cuando de pronto, cortando todo ese silencio, se escuchó la voz del pastor que dijo: hermanos, el Espíritu de Dios nos ha hablado en este día. Oh, yo descansé. Yo dije: gracias, Señor. Gracias, Padre, porque ya estaba lista para irme. Hermano, de ahí el Señor me fue usando y luego en muchos momentos, en momentos que he predicado la palabra, en momentos que he ministrado, el Señor me ha usado con la palabra profética. Pero siempre recuerdo esa primera vez, cuando yo no sabía nada de esto, pero Dios le plació, por así decirlo, tomar mi vida para hablar a su pueblo. Es un privilegio muy grande recibir esa autoridad de Dios para hablar al pueblo, pero es una responsabilidad muy grande, hermano, porque con esta boca se puede bendecir y se puede edificar, pero con esta misma boca se puede destruir. Y allí es donde tenemos que tener cuidado. Aleluya. Pero hoy quiero ayudarte a reconocer un verdadero profeta. Y lo vamos a hacer usando la palabra de Dios, porque esa es la palabra de Dios la que siempre nos lleva a la verdad. El primer paso es, cuando tú escuchas una profecía, es probar la profecía. El primer paso, probar la profecía. ¿Qué dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 21? Lo estuvimos leyendo al comenzar. Dice: examinarlo todo, retener lo bueno. El Señor de antemano dijo: yo sé que ustedes van a recibir todo tipo de profecía. Por eso con mucha sabiduría nos dio este consejo en su palabra. Examinarlo todo y retener lo bueno. Lo que te confirma la palabra de Dios en tu vida, reténlo. Pero lo que no, ponlo a un lado. No podemos aceptar lo falso como verdadero. Tenemos que aprender a discernir lo que viene de Dios. Y ese es un paso fundamental en nuestras vidas, poder discernir qué espíritu se mueve en nuestro alrededor. Eso es algo importante, hermano. Porque quiero decirte que hay espíritus de adivinación que se mueven alrededor nuestro y que te pueden decir una verdad muy grande de tu vida, pero no a través del Espíritu de Dios, sino a través de un espíritu de adivinación. Recuerda que el diablo te conoce. Te ha estado estudiando por años y sabe cómo eres, quién eres y cómo te manejas. Así que el espíritu de adivinación se ha estado moviendo en muchos medios, en muchas iglesias también, sin que nos demos cuenta, porque nos hace falta un espíritu de discernimiento de los espíritus que se mueven alrededor nuestro. En Miqueas capítulo 2, verso 11 dice: si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Hermano, estamos viendo algo como esto moverse en muchas iglesias hoy en día, en el pueblo del Señor. Personas que están, como dice la palabra, profetizándote de vino y sidra. Eso quiere decir por emocionalismo. El Señor me habló un día y a mí me parece que el Señor me está hablando en todo tiempo y que me está diciendo profecías en todo momento cuando voy a la iglesia o cuando estoy con los hermanos. Cuidado, hermano. Cuidado. Cuando tú tomas esa experiencia como una norma de vida y que tú crees que siempre se va a repetir lo mismo, ya no estás dependiendo del Espíritu Santo, estás dependiendo de ti mismo, de tu experiencia en la profecía y no en lo que realmente el Espíritu de Dios quiere hablar a su pueblo. Así que es algo un poquito delicado, hermano. La Biblia al día traduce este versículo de la siguiente manera: ese profeta borracho y mentiroso desean.
Entonces dice, le voy a enviar. Como ustedes desean ese profeta emocionalista, bueno, ese profeta van a tener. Oh, wow. Dios está diciendo, abrazan como profético cualquier cosa y la verdad de la palabra de Dios no la quieren. Prefieren el profeta que profetiza con sus emociones y te dice cosas bonitas. Pero si viene un verdadero profeta de Dios y te saca lo escondido a la luz y te dice lo que no quieres escuchar de tu vida, tú vas a decir, ese no es de Dios. Pero aquel que te levanta, que te pone en, vamos a decir, en un lugar alto, que te adula, ¿eh? Y que te dice cosas bonitas, las que tú quieres escuchar, ese es de Dios. Entonces, estamos cambiando lo verdadero por lo falso, a conveniencia, porque nos conviene. Nada más. Este es el tiempo más emocionante y más tremendo de toda la historia de la iglesia. Pero también es el tiempo más aterrador. Estamos al borde de una gran cosecha de almas como nunca hemos visto antes. Este va a ser un tiempo de mucho gozo y de mucha gloria. Pero también es un tiempo de juicio, es un tiempo de temor. Y como lo dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos. Todos sabemos de la apostasía que se está levantando. Como muchos hemos estado escuchando un evangelio muy suave, como le llama el evangelio light, muy suave. Todo está bien, no, sí, tú eres salvo, ya no te preocupes. No te preocupes por esto, no te preocupes por otro, porque el Señor ya te salvó, ya tú te vas con el Señor y no hay problema. Otros ni siquiera hablan de la venida del Señor y dicen, no, pues hablan del reino aquí en la tierra y se acabó la venida del Señor. No, eso es el arrebatamiento, no, eso es historias de vieja. Hermano, estamos escuchando aberraciones terribles. Tiempos peligrosos, dijo el apóstol Pablo. Vendrán tiempos peligrosos. En Mateo 24, Jesús también nos advierte que tengamos cuidado con el engaño. Y es importante escuchar a Dios hoy más que nunca, pero no caer en el engaño. La enseñanza nos establece, pero la amonestación nos protege. Cuando Dios nos amonesta, nos está protegiendo de lo malo. Si no queremos ser amonestados por Dios, no tenemos protección de las cosas de este tiempo peligroso. Así que cuidado, mi hermano. Ahora vamos a ver que hay dos fuentes de engaño en cuanto a la profecía. La primera fuente de engaño, usted ya lo habrá escuchado, lo habrá visto, y el Señor nos advirtió sobre esto, los falsos cristos y los anticristos, ¿verdad? Falsos cristos, anticristos, son los que niegan a Jesús como el Hijo de Dios y los que niegan a Jesús que vino en carne. En primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al 23, dice la palabra del Señor: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Gloria a Dios. Hermano, esta es una de las fuentes de engaño que hoy estamos viendo manifestarse en el mundo entero. Días atrás hemos estado viendo un film ahí en YouTube de un tal que dice que es el Cristo encarnado y que está predicando y la gente siguiéndole y muchos poniéndose una marca de 666 en el brazo porque dice que esa es la marca de Dios. ¡Wow! Yo no he escuchado nunca una aberración tan grande. Para que una persona haga semejante cosa, ni siquiera ha leído la palabra de Dios alguna vez. Ahora, este supuesto predicador que es el Cristo encarnado, no sé cómo es el asunto, sale de una iglesia pentecostal, luego se va a una iglesia bautista y luego aparece siendo un Cristo caminando sobre la tierra. ¡Wow! La palabra dice que salieron de nosotros, pero se desviaron de la verdad. Y en la segunda grande categoría de la fuente de engaños tenemos a los falsos profetas. Estos a su vez se dividen en dos grandes ramas, que son, la primera rama son los que proclaman otra forma de Dios, por ejemplo, el poder superior, el cosmos, la voz suprema, lo que sea, o los que presentan un camino hacia Dios, pero esquivando a Jesús. Esos son también falsos profetas, porque niegan al Hijo de Dios. Todo el que niega al Hijo de Dios se convierte en un falso profeta. Y en la otra categoría, que es más difícil de reconocer, son los que están en la iglesia, pero pueden engañar sin estorbo alguno. Jesús dijo que se levantarían estos falsos profetas con señales y maravillas, de tal manera que si fuera posible, engañarían aún a los escogidos de Dios. Mateo 24:24. Se levantarían con señales y prodigios para engañar, si fuere posible, a los mismos escogidos de Dios. ¡Wow! Quiere decir que están entre nosotros, usan la misma Biblia, tienen dones sobrenaturales, pero guían a la gente hacia ellos mismos, no hacia Dios. Cuando Dios te usa para dar una profecía, fuiste un vaso útil en las manos del Señor en ese momento. Punto. Nadie te tiene que seguir. La gente tiene que seguir a Dios, tiene que aprender a seguir a Dios y no al hombre. Tú no te conviertes en un Dios cuando Dios te usó. Tú has sido un vaso útil en ese momento que Dios te usó. Punto. Al que tienen que seguir es a Dios, es a Cristo, no a ti. Entonces, cuando estos falsos profetas empiezan a hacerse discípulos alrededor, oh mira, vamos a la casa de fulano tal porque él sí que profetiza de Dios y me dijo eso y me dijo todo lo que pasó en mi vida y no sé, se levantarán. Estos son los falsos profetas que están dentro de la iglesia. Jesús los describió como lobos vestidos de ovejas. En Mateo capítulo 7, verso 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto no quiere decir que solamente habría falsos maestros, falsos profetas, apóstoles, sino también falsas ovejas. Falsas ovejas o lobos, como dice el Señor mismo, lobos vestidos de ovejas. Eso no se limita solamente a los que ministran desde el púlpito, sino también a aquellos creyentes muy espirituales. Muchos siguen a Jesús por motivaciones equivocadas, pero estos se reconocen cuando pasan por la adversidad,
¿Cuándo tú vas a reconocer un verdadero hijo de Dios? Cuando pasó por la adversidad y se mantiene firme. Y sigue al Señor con fidelidad. No se aparta de Dios. Sabe cuál es el pacto que ha hecho con Dios. Sabe al Dios que le está sirviendo. Ahí es reconocido un verdadero cristiano. ¿Cómo reacciona un creyente en la adversidad? El fruto es lo que realmente te va a decir si tiene a Cristo y si es un profeta de Dios. El fruto de su vida. Pero estas personas no solo engañan a los demás, sino que también muchas veces se engañan a sí mismos. A sí mismos creen que son profetas y que Dios los está usando en todo tiempo y no están profetizando por el Espíritu de Dios. Están profetizando por su emocionalismo, están profetizando por lo que sea, pero no es por el Espíritu de Dios. Y se engañan a sí mismos creyendo que todo eso viene de Dios. Cuidado. Tienes que probar la profecía aunque sale de tu boca. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, dice la palabra del Señor. Por eso tenemos que examinar muy cuidadosamente, hermano querido. Vemos también en otra escritura, dice en 2 Timoteo capítulo 3, verso 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Cuando tú ejerces bien tu ministerio, cuando conoces bien la palabra de Dios, tú vas a tener un grado honroso y de mucha confianza en la fe en Cristo Jesús. No es solamente lo que Dios te utilice, sino tu testimonio, cómo caminas en el Señor. Vemos también en otra escritura, en Hechos capítulo 20, verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pueden ser creyentes que dieron fruto en el pasado y dieron un buen fruto, pero en algún momento se desviaron de la verdad. Y hoy en día la iglesia está siendo infiltrada por la falsa profecía hasta llegar al punto de distorsionar la verdadera palabra de Dios. Hermano, es a tal grado la distorsión que he visto en muchos lugares, la distorsión de la palabra misma de Dios. Y empezamos a buscar la traducción de este, la traducción de aquel. La cuestión es que la palabra la distorsionamos. Entonces ya Jesús nos sana realmente, porque si lo miras de este grado a la palabra de Dios, ya no es el sanador, sino, hermano querido, y empezamos a distorsionar las verdades de Dios. Tremendo. Esto está sucediendo en muchos lugares hoy. Salmos capítulo 19, verso 8 al 11 dice: los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Tus siervos además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Esta es la profecía más verdadera de todos los tiempos, la palabra de Dios. Si tú no conoces profundamente la palabra de Dios, yo te animo que empieces a escudriñarla. Y no te fíes solamente de las profecías que escuchas, aún las que puedes escuchar de tu boca. Escudriña la palabra. Cuando caminamos en el temor del Señor, somos guardados puros y limpios. Y somos correctamente capacitados y enseñados y amonestados por su palabra. Para identificar una falsa profecía tenemos que conocer primero lo verdadero. ¿Cómo vas a identificar lo falso si no conoces lo verdadero?
Es inútil que puedas reconocer cuál es una profecía falsa cuando ni siquiera conoces la verdadera profecía. Tienes que conocer lo verdadero primero y entonces vas a identificar lo que es falso. Mientras más tengas el conocimiento de la palabra de Dios, escudriñándola todos los días, más vas a reconocer lo que viene de Dios. En Efesios capítulo 4, verso 11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto nos dice claramente que Jesús elige y unge a los profetas. Él, por su voluntad, elige, llama a esas personas que quiere utilizar en el ministerio profético. Ninguna persona puede ser nombrada o ungida como tales, sino solo Dios. Muchos en Latinoamérica están tan acostumbrados a regir la iglesia bajo un gobierno democrático que se olvidan que en el reino de Dios no hay democracia, hay teocracia. Y teo significa Dios y cracia, gobierno. En el reino de Dios solamente existe el gobierno o el reinado de Dios. Los ministerios no se eligen por votación ni por decisión de una asamblea. ¿Aló? Los ministerios los llama Dios y los elige Dios, como a Él le place. Entonces, un ministerio no es por un nombramiento que te hayan dado en la iglesia. Estuviste 30 años, fuiste un perfecto cristiano, ahora te vamos a nombrar profeta. Olvídate, eso no viene de Dios. Cuando Dios te llame a ser profeta, Él va a manifestar el don en ti. Y cuando seas reconocido con ese don, pues entonces sí, te ungirán como profeta, porque Dios ha dado testimonio a través de ti. Punto. Pero Dios es el que llama. Dios es el que elige. El hombre no puede llamar, ni puede nombrar los ministerios a su antojo o a través de la democracia, como sucede en muchas congregaciones hoy en día. Hoy en día vemos a muchos que se consideran a sí mismos profetas de Dios. Se nombran a sí mismos. Señor me puso como profeta de Dios. Yo ni siquiera me animo a decir una cosa así, hermano. Ni siquiera. Dios un día me dijo: tú eres una voz profética. Y yo dije: bueno, eso es lo que me nombró el Señor. Bueno, gloria a Dios. Eso soy. Pero nunca, ni siquiera, muchos hermanos me han dicho: a mí me parece que usted tiene la unción profética, hermana. No sé, pero el Señor... Bueno, no sé. No, hermano. A mí no me gusta nombrarme como nada. Que el Señor sea quien se encargue de poner la unción que Él quiere poner en cada vida. Gloria al Señor. Pero hay muchos hoy en día que se consideran a sí mismos profetas. ¿Realmente lo son? Muchos se han autonombrado o han sido nombrados por alguien más a quienes ellos están ayudando. El llamado de Dios es fundamental para cualquier ministerio, no solo para el profeta, para cualquier ministerio. El llamado de Dios es fundamental. Si Dios no te ha llamado, si Dios no te ha revelado, si Dios no te ha confirmado como tal, hermano querido, déjate de llamar con lo que Dios no te ha llamado nunca. Puedes profetizar en alguna ocasión. Saúl también estuvo en la compañía con los profetas y profetizó como le había dicho Samuel. Eso no quiere decir que Saúl era profeta. Él profetizó. Cuando te envías a ti mismo no tienes la autoridad del cielo. Pero cuando es Dios el que te envía, Él te va a dar toda autoridad del cielo para que hagas lo que Él te ha enviado a hacer.
Cuidado con enviarte a ti mismo, hermano. Cuando tú te envías a ti mismo vas a tropezar y vas a caer. Por eso vemos muchos ministerios que han tropezado, han caído porque se han enviado a sí mismos, no han sido enviados por Dios. El ejemplo de Moisés, es muy interesante el ejemplo de Moisés que vemos en Éxodo, porque dice que cuando Moisés cumplió 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hebreos, y pensaba que Dios lo levantaría con su mano como libertador de su pueblo. Fíjese lo que dice en Hechos, capítulo 7, verso 23 al 25. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Qué pasó? Esto nos dice claramente que Moisés sabía, de alguna manera sabía, que Dios lo había elegido como libertador de su pueblo. Pero una cosa es ser llamado y otra cosa es ser enviado. Dios muchas veces te va a revelar lo que Él está llamando a tu vida para hacer, pero todavía no te ha enviado. Entonces tienes que esperar hasta que Dios te envíe. Porque si tú has recibido el llamado y no esperas a que Dios te envíe, vas a salir y vas a hacer cualquier barbaridad que no tiene nada que ver con lo que Dios quería que tú hicieras. Entonces, ¿qué pasó? Moisés se apresuró, dijo, yo soy el libertador, voy a defender a mis hermanos. Y se metió en un problema, hermano. Mató al egipcio y los hebreos lo habían visto. Y bueno, y le agarró tanto temor a Moisés que huyó al desierto. Y no fue llamado hasta después de un tiempo en que Dios se le apareció con una zarza ardiendo, dice la palabra. Allí fue recién llamado Moisés para libertar a su pueblo. Y bueno, esto es algo bien interesante, ¿no? De saber lo que pasó con Moisés. Tienes que saber si realmente Dios te está enviando a profetizar, o eres tú solamente, o alguien más que te quiere enviar. Yo voy a terminar este día contando un testimonio de mi propia vida. Cuando el Señor me utilizó para profetizar a la iglesia, en una o dos ocasiones, no me acuerdo, 2 o 3 ocasiones, no fueron muchas, vino un pastor, y no voy a decir nombres, a mí no me gusta poner nombres ni nada, ni señalar, no me gusta eso. Vino un pastor y me dijo, hermana, tú tienes que profetizar, y me invitaba a la iglesia de él para que fuera a profetizar. Y yo le dije, mire hermano, es cierto que en alguna ocasión el Señor me ha utilizado para llevar palabra al pueblo, pero yo no voy a ir a su iglesia para profetizar. Si Dios me envía, sí lo voy a hacer, por obediencia a Dios, pero si Dios no me envía, yo puedo ir a visitar su iglesia, pero eso no quiere decir que voy a ir a profetizar. Hermano querido, Dios te ungió, Dios ungió a Jesús con un ministerio glorioso. Jesús sabía lo que tenía que hacer cuando vino a esta tierra. Sin embargo, Él no se manifestó hasta que Dios se lo dijo. Hasta la edad de 30 años no se manifestó públicamente su ministerio, porque estaba sujeto a su Padre, porque tenía que ser en el tiempo de Dios que Él se manifestara públicamente. Y bueno, este pastor me dijo un montón de cosas, me dijo, mira, ten cuidado porque la sangre de los inocentes será demandada de tu mano si escondes la palabra de Dios, y no sé cuántas amenazas me puso. Pero hermano, eso a mí no me convenció de que por eso yo andaría profetizando por todos lados cualquier cosa. No, hermano, no, absolutamente no. Tienes que tener temor de Dios. Cuando, como quien dice, te hacen la señal o el nombramiento, porque la gente te nombra. Oh, este es el gran profeta de Dios. Oh, mira. Entonces, tú te sientes como que intimidado a que tienes que ir a esa iglesia y profetizar, porque tú eres el profeta de Dios. ¿Y qué tal si Dios no quiere profetizar nada?
¿En qué lío te metes? Empiezas a hablar, a abrir tu bocota, a decir cualquier barbaridad porque hay que quedar bien. Yo soy el profeta. Hermano querido, sí, quizás tú eres un profeta de Dios, pero tienes que hablar cuando Dios quiere que tú hables y no cuando alguien más te lo requiera, o cuando tú crees que vas a quedar bien hablando, o cuando quieres agenciarte una buena ofrenda, como muchos hacen hoy en día. Empiezan a profetizar. Mira, hermano, yo he estado en iglesia donde ha habido profetas que profetizan tanto que yo digo, ay, Dios mío, se me va a reventar la cabeza. ¿Quién va a retener tanta profecía? Jesús amado. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, de orden. Dios es un Dios que te dice pocas palabras, pero con su espíritu te hace entender lo que te está diciendo. Días atrás me levanté, me desperté una mañana y escuché la voz audible del Señor que me dijo una sola palabra. Y en inglés, yo no sé por qué me habla en inglés. Todavía le estoy preguntando al Señor, ¿por qué si yo soy latina, yo soy hispana, Señor? Tú no sabes que yo hablo español. Pero me habló una sola palabra en inglés. Me desperté un día viernes con esa palabra audible, lo escuché y no la entendí. Dije, ¿qué me habrá querido decir, Señor? ¿Será el Señor? Al día lunes me despierto y vuelvo a escuchar la misma palabra. Y yo sabía que era la misma palabra, pero esta vez la entendí. Y la palabra en inglés, en español, significaba desierto. Solo esa palabra me dijo, desierto. Hermano, no bastó pocos días después cuando fui a la iglesia y el apóstol nuestro dijo, estamos en un desierto, tenemos que caminar por este desierto. Ahora mismo estamos atravesando, pero aleluya, entonces yo entendí lo que el Señor me había dicho esa mañana. Dios es así, Dios te puede hablar con una sola palabra y te dijo todo. Así que, hermano, no le agregues a Dios. Dios es sabio al hablarnos y Él nos va a hablar siempre. Pero tenemos que tener un discernimiento. Y el discernimiento va a venir a tu vida con el conocimiento de la palabra de Dios profundamente. Y serás una persona sabia que sabe escuchar cuando Dios está hablando y sabe reconocer cuando Dios no está hablando. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy. Tenemos un montón de cosas más sobre este tema bien interesante que te van a ser útiles en estos días tan peligrosos que estamos viviendo. Así que yo te invito a la próxima semana. Vamos a estar en este mismo canal para compartir un poco más acerca de este tema, cómo reconocer un verdadero profeta de Dios. Que Dios te bendiga ricamente y hasta la próxima.